Bien, lo primero, dar las gracias a Mi Tierra Televisión, que ha sido tan amable de pedirme que hiciera una breve exposición de los libros publicados, de los cuales naturalmente estoy muy orgulloso de ellos. Por eso, cuando me decían de centrarlo en uno solo, pues a mí me parecía que era descartar los otros, pero a título de tarjeta de visita, hablarles en primer lugar de la obra social de España en América, cuyo mejor mérito, porque ven que es un tema que se escapa de lo que es el derecho político, un libro que sirvió de tesina en la escuela social, y tengo la enorme suerte de que fue dirigido por el profesor don Carmelo Viñasmey. Por eso en la dedicatoria digo: al insigne profesor y sabio investigador don Carmelo Viñas y Mey, maestro de historiadores. Dense cuenta que ya en los años 20 tenía libros publicados. Como pequeño homenaje y muestra de gratitud por las enseñanzas recibidas en la Escuela Social de Madrid. Efectivamente, esto nace de una discusión con un intelectual alemán que me hablaba, pues eso, desde la leyenda negra, y consiguientemente con las enseñanzas del profesor Viñasmey fue elaborando lo que se trata del desmontaje de la conocida leyenda negra sobre España, como fue la conquista, la colonización, sobre todo la legislación laboral, las instituciones y experiencias sociales, la labor cultural que lleva, la propiedad rural en las Indias, los españoles en la época del descubrimiento, la colonización de América en interrogación, si es vergüenza o gloria de España, y después, lo más importante, el apéndice documental. Orden de Felipe II, donde no hay parangón en ninguna legislación del mundo, donde se trata mejor a los nativos que a los propios españoles. Es decir, el Código Penal era más duro con los soldados españoles que con los propios nativos. Todo el sistema laboral que regía en las Indias, pero no en España. Después, remontarme a las leyes nuevas, las instrucciones de los Reyes Católicos de 1501, el papel tan importante de Francisco de Vitoria, que aconsejaba al propio emperador Carlos V, y donde Francisco de Vitoria era capaz de discutir hasta las decisiones del Papa en materia de la división del territorio, etcétera, etcétera. Cartas de Carlos V a Francisco de Vitoria pidiéndole que seleccionase los mejores de sus discípulos para enviarlos a América. Esto es una de las causas por la que los eruditos atribuyen la decadencia de España, porque lo mejor desde el punto de vista espiritual se exportaba y por lo tanto se quedaban. Los curas de mala conducta, etcétera, no podían ir a América, se quedaban, claro, en España. No que fuesen a ser fusilados, pues se quedaban obrando como era lógico. Después, sobre la actitud de un poderoso o poderosísimo Carlos V, permitiendo la crítica, nada menos que desde el monasterio de San Esteban, desde el púlpito, se criticaba al emperador Carlos V, y él, con toda su modestia, en lugar de mandarlos un pelotón a por ellos y traerlos arrastrando hasta su presencia, le escribe al padre prior diciéndole con toda humildad, pero con toda razón, de cómo es que se puede criticar lo que está incluso amparado y avalado por el propio Papa, que mientras
no esclareciesen los hechos, debían abstenerse de, etcétera, etcétera. Esto era un emperador de la categoría de Carlos V. Después tengo también la inmensa suerte que una persona, un personaje de la categoría de Ramón Menéndez Pidal, tuvo un intercambio de cartas conmigo y me mandó lo que había sido su conferencia en la Universidad de Oxford. El padre Las Casas y la leyenda negra. Bueno, ¿cómo le pone? Pues esto, sencillamente de esquizofrénico. Pero claro, desde la altura de un Ramón Menéndez Pidal, y tengo esa inmensa suerte que él tuvo la gentileza de mandarme el extracto, yo juraría que me mandó la conferencia completa, ¿no? De haber pronunciado, repito, en la Universidad de Oxford. Otro libro que quería presentarles a ustedes, a los televidentes de esta televisión, es el volumen 1 de mi obra citada en otra ocasión, Derecho, Estado y Sociedad, que versa monográficamente sobre el socialismo. Pues sencillamente ya desde el prólogo o introducción es desmontar toda la serie de tópicos que existen sobre el socialismo marxista. Para empezar, el propio nombre del Partido Socialista, algunos se creen que el verdadero marxismo estaba en la ya fenecida, gracias a Dios, fenecida Unión Soviética, que eran los que llevaban a rajatabla la doctrina de Carlos Marx. Y que, por otro lado, la socialdemocracia pues era una especie de socialismo aguado que reducía, totalmente falso, totalmente al revés. El partido original en la que estaban no inscritos, porque no querían inscribirse, me refiero a Marx y a Engels. Hay una carta muy dura de Engels diciendo que hicieran el favor de apearle eso de camarada Engels, porque él no pertenecía al Partido Socialista en Alemania. Pues el partido suyo, el que consideraba, el que tenía el refrendo de Marx y Engels de que representaban la verdadera doctrina, era el SPD, es decir, Sozialistische Partei Deutschlands. Este era el partido es decir, la socialdemocracia es el auténtico partido marxista. Y lo que se hace y se crea en la Unión Soviética con Lenin, pues sencillamente no le dieron entrada en la Internacional Socialista. Es decir, Kautsky y Bernstein, lástima no tengo para escribirles los dos nombres en pizarra, son los auténticos herederos de Marx y Engels. Eran discípulos directos de Engels. Y ahora hablaremos más tarde para derribar otro de los tópicos del marxismo. Pues bien, en este libro le dedico al socialismo marxista, el enfoque de sus dos discípulos directos, empezando por Engels, claro, y después de Kautsky y Bernstein. Ese es el auténtico socialismo marxista reconocido por sus fundadores. Para empezar, si quieren ver el desmontaje, les diré lo siguiente. Con su humildad, gracias a su humildad de Kautsky y Bernstein, nos enteramos que ellos no lograron entender a Marx. Y estamos hablando de dos alemanes de gran inteligencia y que naturalmente manejan el idioma alemán, el idioma de Carlos Marx. Reconocen en su humildad
y gracias a ello nos podemos enterar y ver y realizar el desmontaje de tanta falsedad, que solo hasta que Engels publica su famosa obra no lograron entender la doctrina de Marx. Entonces fíjense ustedes, si Kautsky y Bernstein, contemporáneos de Marx, alemanes, confiesan que no lograban entender la doctrina de Marx a través de sus escritos, solo a través de cuando aparece el libro de divulgación, que es de una claridad tremenda, de Friedrich Engels, hasta entonces no lograron entrar en la filosofía marxista. Fíjense ustedes cuántos hay de presuntos socialistas españoles que dicen que han leído a Marx y que desde entonces... ¡Falso! En todo caso sería la obra del traductor al español de Marx, pero si leyéndole no hay quien le entienda. Más todavía para el que sea socialista o tenga amigos socialistas en el socialismo español. Todos conocen la figura de Pablo Iglesias, que como digo, no tiene nada que ver, no es el padre de Julio Iglesias, no, es Pablo Iglesias, el fundador del socialismo español. El que vaya a Madrid, en la Puerta del Sol, a 100 metros, está una placa de la taberna, me parece que es Labra, donde en el piso superior se reunieron y fundaron con Pablo Iglesias el primer Partido Socialista Obrero Español. Bien, pues Pablo Iglesias, reconocido por todos los socialistas como el padre del socialismo español, habla de Kautsky. ¿Cómo habla de Kautsky? El maestro Kautsky. El maestro Kautsky. Y por su parte, Lenin, en su enfado porque ve rechazada la solicitud para la Internacional Marxista del nuevo partido creado por ellos en la Unión Soviética, publica un libro, El renegado Kautsky. La respuesta de Kautsky se puede imaginar que fue totalmente destructiva, hasta el punto que luego, andando el tiempo, poco tiempo, antes de la muerte de Lenin, tuvo que poner lo siguiente para definir el partido que lideraba en la Unión Soviética. Su doctrina era marxismo-leninismo. Claro, entonces ya no hay discusión, claro, si pone que es marxismo-leninismo y él es Vladimir Ulyanov, Lenin, pues naturalmente no hay quien le discuta, ya tiene una modificación, pero tuvo que poner eso, guioncito, leninismo. Pues bien, sobre el socialismo francés, por ejemplo, que es de donde bebe el socialismo español. Pablo Iglesias, naturalmente en su cultura, pues ya tenía bastante mérito, que lograba traducir del francés, él en el periódico que funda, El Socialista, es una copia directa traducida del periódico que tienen los socialistas franceses, Lafargue et Guesde, y por lo tanto su nombre es Le Socialiste. Pues Pablo Iglesias, ni corto ni perezoso, pues traduce y pone El Socialista. ¿Y qué es? Como han hecho los eruditos, no ha sido obra mía, de los propios eruditos de la izquierda, que naturalmente querían dejar en fuera de juego al PSOE, demuestran, porque lo han estudiado a fondo, que Pablo Iglesias traducía literalmente los editoriales del periódico Le Socialiste. Y entonces fíjense ustedes, para que reparen de qué fuentes bebía el socialismo español. El socialismo francés nunca fue considerado marxista por el propio Marx. Y eso que tenía a un yerno suyo, es decir, casado con una hija de Marx, viviendo en París. Entonces, en uno de esos viajes, él se pronuncia una frase histórica. Entonces, los
españoles únicamente se quedan con la parte superficial. No, porque Marx no era ningún dogmático. El propio Marx tiene una frase que dice: yo lo que sé es que no soy marxista. Bueno, pero diciéndolo amistosamente, pero pedazo berzas. Pero cuenta toda la frase. Primero la dice en francés. ¿Por qué? Porque presumía de que, claro, por supuesto, sabía perfectamente no. Sabía muy bien el francés y sabía muy bien el inglés. Y en su casa, como era de alta alcurnia, se hablaba, en lugar de hablar en alemán, para practicarlo, hablaban en francés y otras veces en inglés. Y entonces, ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste. Pues cítalo el original. Lo dice en francés. ¿Y por qué? Pues porque no quería desautorizar a su yerno y no podía decir: pues miren ustedes, ni Lafargue ni Guesde no tienen ni la menor idea, los pobrecitos, de lo que es el marxismo. Claro, no podía desautorizarles. Entonces, en una visita que hace a París a su hija, donde le acosan, le interrogan los periodistas. Y entonces, como ven, esta es cómo se cuenta la historia de los socialistas españoles. Toman y copian de un socialismo que el propio Marx considera que no es su doctrina. Y por eso, aquí está el asunto interesante, en frases literales de Marx, dice: voy a tratar de hablar con él, me parece que se refiere a Lafargue, a ver si le convenzo y le conduzco al socialismo alemán. No, perdón, al auténtico socialismo. Claro, él no decía socialismo marxista, tan presumido no era. Él hablaba, cuando era su doctrina, de socialismo científico. Porque también en nota a pie de página hay que añadir que Marx consideró que él era un científico, no era un agitador político. Por eso Marx no se dedica a visitar ciudades alemanas y tal, enarbolando bandera y tal. No, él se consideraba como un Newton, pues igual que Newton o otros científicos habían descubierto la ley de la gravedad, pues no iban haciendo propaganda con pancartas de que habían descubierto la ley de la gravedad y que eso suponía los seguidores. No. Marx no se acerca a Alemania a propagar su doctrina. Como era científico, él consideraba que eso terminaba por imponerse por sí solo, porque era científico. Entonces él no habla, como es lógico, ya digo, no era tan vanidoso, no habla del socialismo marxista, él habla del socialismo científico. Pues en una de las cartas, aquí pongo el destinatario de esa carta, voy a ver si trato de convencerles y llevarles al verdadero socialismo científico, es decir, al socialismo alemán. Y Engels, igualmente, el prólogo a una obra que publica en Inglaterra, en Londres, tiene que rectificar porque ofendía a los socialistas ingleses, porque él decía que no hay más socialismo marxista, socialismo científico, que el socialismo alemán. Pues ahí tienen ustedes que este socialismo español con Pablo Iglesias a la cabeza, traduce del socialismo francés y es una copia del socialismo francés que ha sido descartado por Carlos Marx. Y lo mismo hablamos de los que son comunistas y pretenden decir que su socialismo es el auténtico tal, pero no lo ven ustedes. Socialismo marxista-leninista. Y como ya no hay tiempo para dedicarle monográficamente a este libro, pues decirle, aquí se reproducen los distintos congresos de la socialdemocracia, es decir, el auténtico socialismo científico alemán, y se ve, por ejemplo, otro ejemplo del despiste de los socialistas españoles. Nos hablan constantemente de la crítica al programa de Gotha.
no van al fondo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando, aquí figuran las fechas y tal, que no hay tiempo de buscar ahora y reproducirlo, cuando se celebra este Congreso de Gotha, previamente han pasado un borrador a Marx. Y él termina diciendo que quede bien claro que esto que exponen ustedes no tiene nada que ver con el socialismo científico. Y firma y rubrica. Y entonces los muy despistados de los socialistas españoles hablan y hablan constantemente de notas marginales al programa de Gotha, pero vete a la raíz. Claro que se hace famoso, entonces el programa de Gotha se hace famoso por la crítica de Marx, que la titula Randglossen, notas marginales, glosas marginales al programa de Gotha. Repito, terminando diciendo que eso no tiene nada que ver con el socialismo científico que él ha inventado, ¿no? Que él ha descubierto. Después hablo del socialismo inglés, del socialismo austriaco, el socialismo religioso de Metternich y de Tillich, que tampoco tienen la menor idea, y después, claro, del socialismo español, tanto Pablo Iglesias como Fernández de los Ríos, Julián Besteiro, etcétera, etcétera. Entonces, repito, toda esta serie, claro, esta fue mi tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Políticas. Otro libro, al que le tengo, claro, bastante cariño, como al resto de los demás, es este libro más reciente de Franco, Hitler y Churchill. Pues bien, aquí lo interesante son los documentos que inserto y que no se conocen por el público español. Para empezar, digo, desde el punto de vista de novedad periodística, si ustedes quieren, los 2 testamentos de Hitler. Todo el mundo habla de Hitler constantemente. Los más, no quiero citar nombres para no ofender y por supuesto para no alargar, pero si no, citaría los nombres y luego haría una crítica de eso. No tienen ni la menor idea. Pero ¿cómo pueden hablar de la Segunda Guerra Mundial y de todos, que si Hitler era así, que si Hitler era así, y pasar por alto su última voluntad? Pero si yo no digo que confirmen que sea verdad o sea falsedad lo que dice Hitler, pero es su última voluntad. ¿Pero cómo lo pueden pasar por alto? Y que si hablan de tal artículo, de que si de jovencito escribía no sé qué, y que si luego... ¿Pero qué dice usted? ¿Y el testamento qué? 2 testamentos, un testamento político y un testamento privado. No se conoce por el público español. Pero sí es su última voluntad. Pero dense cuenta lo siguiente, es que manda traer a un notario. Fíjense ustedes en la fecha en que escribe su testamento, estamos hablando de los últimos días de abril, antes de suicidarse, los últimos días de abril de 1945 en Berlín. Pues nada, tuvieron que salir, como era una orden de Hitler, pues a jugarse la vida, a buscar un notario en la calle tal, número tal. Claro, se puede imaginar el susto que tendría el pobre notario cuando vienen una escuadra de las SS a llevárselo. Pues claro, atemorizado. Se lo lleva al búnker y ante notario hace firmar. O sea, y entonces aquí reproduzco el documento original en alemán. Está algo borroso porque naturalmente en aquella época no existían las fotocopias, era poner papel carbón y había que hacer 4 copias, y naturalmente la copia en la que se reproduce aquí pues tiene sus defectos de reproducción, pero lleva la firma original y después vienen las firmas de los testigos, entre ellos Martin Bormann y el propio Joseph Goebbels, que firma naturalmente Dr. Joseph Goebbels. Pues bien, después el testamento privado, separado del testamento político. Bien, pues como ven ustedes, esto
y otros documentos, dense cuenta, por ejemplo, que es la primera vez que se reproduce íntegro el texto del intercambio de cartas entre Franco y Churchill, que le escribe antes de la conferencia de Yalta de febrero de 1945, advirtiéndole toda la inteligencia y la perspicacia que tienen de Churchill. Aquí se demuestra por intervenciones y declaraciones públicas, incluso en el Parlamento británico, cantando alabanzas de Stalin. Y Franco le advierte de que Stalin, etcétera, etcétera. No puedo, claro, lo interesante es leer lo que le escribe Franco. Bueno, repito, hay libros donde se reproduce, pero mutilado la carta de Franco a Churchill y viceversa. La carta que le contesta Churchill a Franco, totalmente rechazando las insinuaciones sobre Stalin y afirmando que, pero en público lo dice, que es una persona que sabe cumplir sus compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí está el texto. Lo interesante no es lo que yo diga, lo interesante es el texto literal. Y más todavía, que desconocen en general, por lo menos hasta la fecha en que yo escribo este libro, de la conferencia de Yalta, como Roosevelt, que ya estaba con semanas para morir, hace concesiones inauditas a Stalin. El cruce de críticas entre uno y otro sobre a quién incluía en su lista Estados Unidos y cómo le critica Stalin de por qué no ha incluido a Argentina y cómo le contesta tajantemente Roosevelt. Pero, naturalmente, él ya no discute más, Stalin, pero se guarda unas en la manga porque va a insertar en su lista otra serie de países que no podría discutirle entonces Roosevelt. La conferencia de Potsdam, ya muerto, Roosevelt ocupa su puesto Truman, y de cómo saca a relucir Stalin el tema de España, y cómo Churchill se lanza como un tigre a la garganta de Stalin. Aquí ya se ha reconocido, ya ha sabido lo que eran las advertencias de Franco. Estamos hablando ya de julio, agosto de 1945, porque Churchill, para sorpresa de todos, pierde las elecciones. Se ha aplazado, se ha suspendido la conferencia de Potsdam para que Churchill vaya a Inglaterra, que se celebran elecciones, y pierde las elecciones. Y fíjense el cambio que supone nada menos que Clement Attlee es el que gana las elecciones, un socialista total que había estado en la España republicana, en el Frente Rojo, visitando con Lister desde la ciudad universitaria, y se le ven en fotografías con puño en alto, etcétera, etcétera. A propósito de lo del puño en alto, los despistados comunistas españoles no tienen ni idea. Nos engañan saludando y cantando la Internacional con puño en alto, incluso las jovencitas ministras de Rodríguez Zapatero. Stalin hace más de 70 años ya retiró el saludo del puño en alto. Tráigame una fotografía para ver dónde se le ve a Stalin saludando con el puño en alto. Tráigame. Y se celebraban todos los 1 de mayo y después la conmemoración de la Revolución de Octubre, que no es Revolución de Octubre, ya saben, el calendario juliano y el calendario gregoriano, total, es muy largo de contar. No se le ve a Stalin saludando con el puño en alto. Bien, pues entonces aquí Churchill, naturalmente, porque es zona de su influencia España, no puede tolerar que a España le ocurra lo mismo que a Polonia, que a Checoslovaquia, que etcétera, etcétera, y naturalmente le discute. Y Truman, que se cae del guindo, que mira la discusión a un lado y a otro, porque no tiene ni idea de qué va la historia, porque ha rechazado el reunirse a petición de Churchill con él, va allí de nuevas, y cuando
agudamente Churchill le saca a relucir la posibilidad de lo que le ocurrió a su antecesor Roosevelt con el tema de tomar partido por la España republicana, la España roja, entonces ya reacciona ante la actitud directa y dura de Churchill, que no da su brazo a torcer. Bueno, no, yo tampoco querría meterme en ese avispero. Total, aquí están las palabras textuales. Bueno, pues yo he tenido la suerte de encontrarlo en un libro publicado en la Alemania comunista, sobre la base de las notas taquigráficas de la delegación soviética, totalmente, como ven ustedes, histórico, y de ahí lo reproduzco. Bueno, pues esto, búsquenme libros de historiadores españoles donde reproduzca las palabras literales de la intervención de Roosevelt en la conferencia de Yalta. Búsquenme las palabras textuales en la conferencia de Potsdam, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, repito, claro, por eso estoy tan orgulloso en el sentido de que es novedad España en la Segunda Guerra Mundial. Pues para ir terminando, que no quiero abusar del tiempo para los televidentes de esta televisión, el volumen 2, otro manualito de 1500 páginas, que lo divido en dos partes: Derecho y Estado de Sociedad, el derecho constitucional y regímenes políticos, Alemania, Austria y la Unión Soviética. También, a título de novedad, decirles, la famosa ley fundamental, que como ven es tomado de o coincidente con las leyes fundamentales del régimen de Franco, lo reproduzco en su versión original y en traducción directa mía. Entonces, aquí está fotocopiado, para que no haya ni trampa ni cartón de que abuso de... No, está el original. De Austria igualmente también reproduzco el original y la traducción al español. Y finalmente, de la Unión Soviética, tuve la suerte, a través de mis amigos, tanto en la Unión Soviética como en la Alemania comunista, antes de la caída del muro, y reproduzco el texto original en ruso y su traducción, eliminando algunas falsas o equivocadas traducciones de lo que hasta entonces se conocía. Y después la otra mitad, las doctrinas políticas: marxismo-leninismo, el nacionalsocialismo, el fascismo, el nacionalsindicalismo, etc. Generalmente, entiendan, y no puedo resistir la tentación de hacer una mención a nota a pie de página de la ignorancia que existe sobre el fascismo. Hasta muy recientemente, si he visto un programa televisivo diciendo que las brigadas internacionales vinieron a España a luchar contra el fascismo. ¿Pero qué dice usted? ¿Contra el fascismo? Pues entonces se han equivocado de país, pues tenían que haber ido a luchar en Italia, pero si en Italia en 1936 estaba Mussolini en plenitud de gloria, es el fundador del fascismo, pues vienen ustedes a luchar contra el fascismo, pero que vienen acá a España, pues vayan a Italia a luchar contra el fascismo. Todavía recuerdo de uno de los intervinientes que le hacían una entrevista de soldado negro de Estados Unidos. Sí, naturalmente, porque yo cuando me convocaron y sabía que había que luchar contra el fascismo, me acordaba de cómo se habían comportado contra mis hermanos de raza en Abisinia. Pero pedazo despistado, pero los de que se trataron mal a tus compañeros de raza eran los italianos. Pues entonces, ¿por qué no fuiste a luchar en Italia contra Mussolini? No, entonces resulta que el general Mola, que el general Fanjul, que el general, etcétera, etcétera, y que el generalísimo Franco eran más fascistas que Mussolini. Bah, no tienen ni idea, y de lo que se trata, pues eso, naturalmente, que les falta decir, ha sido en televisión española donde lo he oído. ¿Por qué no dicen ustedes quién eran los que reclutaban? Pues el Partido Comunista en sede en París, eran los que reclutaban a todos estos valientes, que tal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien,
También obra conocida, y ya voy terminando, que me estoy pasando del horario, el volumen 3, donde reproduzco los textos constitucionales y documentos tanto de Alemania como de Austria, como de la Unión Soviética, de Italia, para que sepan lo que es el fascismo, que es otro de los despistes. Pero ¿cómo dicen ustedes el fascismo español? ¿Pero cómo van a comparar el fascismo, para que se enteren en síntesis, y aquí está desmenuzado, era volver al Imperio Romano? Esa era la idea de los fascistas en Italia, volver a la gloria del Imperio Romano. Entonces, ¿cómo pueden decir ustedes que Nerón, Diocleciano, etcétera, etcétera, todos los clásicos emperadores romanos se parecen a Jesucristo? Porque tiene que ver. Pero la doctrina de Falange, basada en la doctrina, la teología católica, ¿cómo va a ser comparable y semejante a la doctrina de las ideas y las actuaciones de los emperadores romanos? Pues demencial. Pero, naturalmente, esto es obra de la poderosa propaganda de la Unión Soviética, había que unificar enemigos y no se podía luchar contra el fascismo, contra el nacionalsocialismo, contra el salazarismo y contra el franquismo. Esto, en técnica de guerra, lo que hay que hacer es unificar los enemigos, y por lo tanto se luchaba contra el fascismo. Y entonces resulta la paradoja de que en la Alemania comunista todavía se ven las placas y tal, era la lucha contra el fascismo. Pero ¿cómo van ustedes a decir que Hitler era fascista? Qué orgulloso se pondría Mussolini si resucitase. Pues Hitler era nacional socialista, un nazi. Pues no, hay que unificar, y por lo tanto en España igual, había que luchar contra el fascismo. ¿Pero qué me dicen ustedes? Pero bueno, por no alargarme, es remitirme a los libros ya presentados. Y ya finalmente no hay tiempo, pero en fin, después ya se cortaría. España, una revolución pendiente. ¿Cuál es el mérito del que yo estoy muy orgulloso? Este se publicó en vida de Franco. Y es una crítica al régimen de Franco desde sus leyes fundamentales. Y fue el director de la tesis, que sirvió después para tesis doctoral en la Facultad de Derecho, por alguien que era un devoto del generalísimo Franco, Pascual Marín Pérez. Bien, pues yo ni fui detenido, ni fui encarcelado, ni sufrió secuestro, ni etcétera, etcétera, ni se me abrió expediente, ni nada por el estilo. Y ya para terminar, alguno más conocido de nuestros oyentes, la voladura controlada del régimen de Franco, de cómo fue el desmontaje del régimen jurídico-político de Franco. Bien, pues perdón por el tiempo sobrepasado, y finalmente para eso están las tijeras, para cortar donde proceda. Muchas gracias por su atención.